¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera emisión de Momentos, un espacio dedicado a dar a conocer a personajes de la literatura, el arte y las comunicaciones. En esta ocasión tan especial contamos con la participación del escritor valenciano Ginés Vera, quien además es blogger, imparte talleres de escritura creativa y colabora con numerosos medios de comunicación valenciana. Bienvenido, Ginés. Muchas gracias, Elka. Ginés, eres farmacéutico de profesión y ejerciste tu carrera por mucho tiempo. ¿Cuándo o en qué momento lo dejas todo por la escritura? Bueno, pues la verdad es que lo de escribir, el gusanillo de la escritura, me vino desde hace tiempo, antes incluso de estudiar la carrera de farmacia. Yo creo que me vino aproximadamente, pues eso, sobre la juventud. Recuerdo algunos cuentos que escribía lógicamente para mí. Y bueno, más o menos intuyo que sería sobre los 10, 12 años, donde escribía cuentecillos y eso. El tema de elegir la carrera de farmacia, bueno, pues fue un poco porque bueno, está claro que vivir de escribir es muy difícil. Lo único, pues eso, que a partir de cierta edad, pues uno ya piensa en que eso de ese hobby que es escribir, pues puede hacer un poco más con ello. ¿Pero qué te llevaba a escribir, a expresar esto por escrito? ¿Eras un niño solitario? ¿No tenías amigos? ¿Cómo era esto? La verdad es que es una buena pregunta, porque sí, un poco solitario sí que era, ¿no? No tenía muchos amigos, aunque luego ya creo que de la época de la farmacia y demás, de mi licenciatura, sí que me volví un poco más social. Pero sí que era solitario, sí que me gustaba escribir y sí que me gustaba, sobre todo, leer mucho, leía, y entonces me gustaba, a partir de lo que leía, escribir esas historias para mí, sobre todo historias para mí. ¿Recuerdas qué fue lo primero que escribiste? Uf. ¿Un cuento o poesía? Sí, no. Poesías sí que me publicaron alguna en una revista de la Facultad de Farmacia. Y sí que recuerdo que la primera publicación que me hicieron fue un cuento un poco filosófico en una revista de la Facultad de Psicología, que se llamaba Triangular. Pero así de escribir que tenga recuerdos, pues sobre todo creo que era en quinto de GB, en quinto de primaria. O sea, en algunas redacciones que nos mandaban con tema libre, pues casi eran historias, eso sí que me recuerdo como decía mi profesora. Y así un poco más fuera de lo que es el tema de profesor y que me pidiera esto por mi cuenta, es un relato, creo que sobre un tuareg, me suena alguna cosa así, de hace ya años. Sí. Recibiste entrenamiento en un taller de escritura. Cuéntanos cómo fue la experiencia. Esto fue mucho después de acabar la carrera, de hecho no hace muchos años, sino casi algunos. Estaba interesado en perfeccionarlo, en esos recursos del oficio, y entonces vi la posibilidad, pues eso, de acudir a una academia, y nada, llamé por teléfono, empezaba, digamos, cierta semana, y yo acudí ya con una semana de desventaja, con lo cual al principio pensé, bueno, a ver si me incorporo. Y bueno, nada, o sea, fue genial. El primer año fue estupendo, conocí amigos entrañables y la verdad es que aprendí un montón es más, como era por curso académico, más o menos al terminar el curso académico, ahí por primavera, verano, me presenté a concursos literarios y la verdad es que me fue bastante bien. ¿Quiere decir que estas clases te dieron mayor confianza? Sí. ¿Qué es lo que te faltaba? Sí, bueno, evidentemente me faltaba afición en la medida en la cual, pues, salvo que como cualquier etapa o cualquier artista de su categoría, pues, o bien nace o bien se hace. ¿Y tú naciste? No, ¿Te hiciste? Yo no nací. Según el profesor, hay gente que tenemos ciertos dones, o eso dijo que yo tenía, no sé, Yeah. No sé si esto, pero me comentaba eso, pues eso, que es un poco como un futbolista, ¿no? O sea, puede que uno tenga algo dentro, pero evidentemente hay que ejercitarlo. En ese sentido, lo que aprendí fue los rudimentos o lo que era la parte técnica, que es lo que intuyo que se enseña en los talleres, la motivación, el hecho de haber más gente escribiendo también, que uno no sea una especie, pues eso, de bicho raro. A veces la gente que hacemos así cosas como muy artísticas, pues a veces nos ven los demás como con bichos raros. Y sobre todo eso, todo lo que era, al ser presencial, pues leer mucho, los ejercicios, ese feedback, y la verdad es que eso fue, vamos, catapultó todo lo que llevaba adentro para consolidar.
Te apasionan los microrelatos y los relatos cortos. ¿Por qué? Bueno, es una muy buena pregunta también, porque en el taller este que estábamos comentando, el profesor nos habló pues, de un género más o menos emergente, que era el microrelato, porque realmente lleva unos 60 años, ¿no?, el microrelato moderno. Y entonces sentí la fascinación de aquellas piezas bellas como teoremas que decía el microrelatista argentino, y la verdad es que me gustó, me puse a ellos. Cuando el profesor un día mandó una serie de ejercicios que hiciéramos 2 o 3, pues yo me enganché y bueno, no sé si hice 15 en casa para la sesión que nos había mandado, y a partir de ahí me gustó, porque son un reto. ¿Es sencillo escribirlos? No es tan sencillo, parece que es sencillo pero no, porque son como un eslogan, por decirlo así, en lo que es la complejidad, ¿no? Entonces es conseguir que en poco espacio narrativo que haya una buena idea. Es como una buena fotografía, esas fotografías que cuentan historias. Pues esto es una especie como de fotografía pero con palabras. Son fotogramas en los cuales mediante palabras puedes contar una historia. Si ya has superado la etapa de los microrelatos, ¿por qué te resistes a la novela? Bueno, la novela lo que exige, y así lo digo en los talleres, la novela es muy exigente. Exige muchos recursos, exige mucha disciplina y evidentemente mucha constancia en el tiempo y con los sentimientos. Hace poco se lo comentaba a una persona que quiere aprender las técnicas de escribir y demás, y le decía que se lleva incluso parte emocional de uno. Uno puede empezar a escribir una novela pues con ese ansia, ¿no?, con esa vitalidad y demás, pero el primer capítulo puede estar bajo ese imperio de la emoción, y a lo mejor un día tiene un mal día, se pone a escribir el capítulo, lo que sea, y entonces se refleja claramente ahí el personaje que empezó muy bien y muy dicharachero. Entonces se requiere un control de emociones, claro, que entonces, tú no puedes llevar a cabo. Claro, entonces la novela es un poco como... casi se establece una relación de pareja entre el autor y la novela. ¿Tormentosa? Tormentosa en ocasiones, y entonces uno al final tiene afortunadamente la etapa de revisión cuando ya la termina y ya puede volver a verla ya sin esa emoción, ¿no? Y verla y que realmente cuente la historia y que no haya más de uno de lo que realmente quiere contar. No pretendiste a la novela, pero tuviste ciertos coqueteos con la poesía. Sí, lo de la poesía, sí, porque como vino un poco en la época de la adolescencia o mi adolescencia tardía, pues claro, yo he sido muy enamoradizo, y entonces claro, que pues eso, me gustaba alguna chica, y entonces pues decía, ¿cómo expreso estos sentimientos? Entonces yo intentaba pues escribir poesías, algunas se las leía a la chica en cuestión. Creo que no eran muy aficionadas a la poesía, o lo mismo lo eran, pero no la mía, con lo cual... Pero bueno, me dieron muchas calabazas. Me dieron... Sí, claro, sí. Con independencia de lo que opinaban de la poesía, también tuve muchas calabazas. ¿Cómo se da el proceso creativo en tu caso? ¿Eres una persona disciplinada? ¿Esperas que llegue la inspiración? ¿Cómo se da? Sí. ¿Cómo ocurre? Pues voy a hacer una confesión en tu programa. La verdad es que le digo mucho a la gente que tiene que ser disciplinado, que tiene que seguir ciertas pautas, porque eso ayuda mucho. Pero realmente yo lo sigo poco. Claro, en casa de herrero cuchillo de palo. A mí me suele venir alguna inspiración por algo que he leído, algo que he escuchado, o bien pues tengo alguna idea, y entonces me lanzo mucho un poco a ver qué sale. Así, pues a lo mejor para un relato de un folio o medio folio puedo empezar como 8 veces, o escribirlo 8 veces distintas hasta que encuentro la forma en la que yo quiero contarlo. ¿Necesitas algunos requerimientos especiales para poder escribir? Es decir, una habitación especial, una temperatura, música. Pues la verdad es que no. Sí que acostumbro en casa a escribir en el mismo sitio, a escribir en papel, eso sí, en papel y en lápiz, y luego ya lo paso al ordenador. Pero en principio no, he escrito en otros sitios, por ejemplo de mi casa, incluso evidentemente a lo largo de mi vida he escrito en otros sitios. En todo caso sí que me gusta el silencio, sin mucho ruido no. ¿Por qué lápiz y papel? Pues creo que es ¿algo romántico? Es un hábito, no sé si es algo romántico, no, sí, puede que sea más de eso, porque yo creo que desde hace tiempo, creo que desde mi adolescencia, yo escribía a lápiz, y entonces se me ha quedado ese vicio. No sé si es un mal vicio o un buen vicio, pero lo que sí me ayuda mucho, y yo, si alguien me lo ha preguntado, me ayuda en el sentido de que lo hago a lápiz,
y luego, claro, lo tengo que pasar, al no escribirlo directamente al ordenador, luego lo tengo que pasar, bueno, pues en ese tránsito, incluso ahí hago una pequeña, o no tan pequeña revisión, claro, me ayuda también. ¿Tu estado de mayor productividad literaria se da en qué caso? ¿Cuando estás triste, preocupado, alegre, neutro? Bueno, no sé quién dijo que sí, que realmente cuando uno está preocupado, cuando está triste, escribe más que cuando está contento, ¿no? En mi caso, no sé, la noche ha sido una gran aliada a la hora de que las musas se hayan acercado a mí. Pero bueno, estados, no podría decir en concreto que haya algún estado más favorable para que las musas se me acerquen. Te seducen mucho las historias de miedo. ¿Qué componentes hay en ti para que te inclines de esa manera por este tipo de escritura? Es una pregunta compleja. Creo que ha sido el tema de, a lo mejor, de la justicia y de la injusticia, ¿no? Tal vez también mis lecturas de Poe, de Quiroga. Me gustaba, pues eso, historias que tuvieran, pues eso, esa especie de morbo, ¿no? Esa parte de thriller, esa parte de intriga, y a partir de lo que uno lee y le gusta, pues, intuyo que luego es mucho más fácil escribir sobre ello, ¿no? Y sentirse cómodo con ello. ¿En qué estado quedas luego de escribirlas? ¿Te producen pesadillas? ¿Te quedas intranquilo? Es que me quedo muy bien. ¿Te quedas muy bien? Sí, esto tengo que confesarlo, también en tu programa tengo que confesarlo, que cuando yo soy de eso, vamos a llamarlos escritores, me voy a llamar a mí mismo escritor, que cuando tienen una obsesión tienen que escribirlo, de forma que una vez que ya lo he escrito es como si ya disipo, ¿no? esa intranquilidad. Solo me ha pasado, evidentemente escribiendo relatos de intriga y de miedo, solo me ha pasado en un par de ocasiones que, como he escrito, pues eso, antes de ir a dormir, me he llevado algún personaje, si no primario, secundario, cuando me he ido a dormir, y sí que me ha dado un poco de miedo, ¿no? No sé, pero han sido un par de ocasiones. Pero no ha durado mucho. No, de normal creo que mi cerebro separa lo que es la ficción de la realidad. ¿Das a leer tus trabajos cuando estás escribiéndolos? ¿Dejas que te orienten otros? Si están terminados, sí. Sí que dejo... ¿Pero durante el proceso los muestras? No, durante el proceso no. Además, como tampoco son muy largos, si fuera una novela eso. Además, no soy partícipe de eso, ¿no? De esto. Sí, al igual que los pintores, o como intuyo que muchos artistas. O sea, una vez que está medio terminado, a lo mejor sí, pero a mitad no. ¿Cómo encajas las críticas? En ese sentido, ¿cómo manejas tu ego? Bueno, teniendo en cuenta que me tengo a mí mismo por humilde, aunque expresarlo, lógicamente, rompe esa humildad. Y segundo, que lógicamente al impartir talleres, pues yo lo que les digo, ¿no? Intento como docente a mis alumnos, pues ser crítico y hacerles ver, pues eso, que la crítica es buena. Creo, lo tendrían que decir los demás, creo que las acepto más o menos bien, porque sé que la gente sí me lo dice y además tiene su justificación. No me dicen, no, esto es horrible, pero si me dicen, mira, esto por aquí, esto se puede mejorar y demás, pues entonces creo que lo valoro, la verdad es que lo valoro. Participas mucho en trabajos conjuntos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacerlo? Pues las ventajas en general son que a los lectores, en lugar de empezar a leer una obra y que, bueno, si ya desde el principio no conectan con la obra, pues la dejen. Lo bueno, por ejemplo, de una antología, que es de lo que estamos hablando, es que, bueno, un relato puede ser más afín o menos afín a los gustos de quien está leyendo, pero bueno, sabe que pues si hay 10, 15 o 20 en su caso, pues puede encontrar en alguno ese eco, esa familiaridad o lo que está buscando. ¿Pero no se pierde el material en medio de tantos? Es que esa es la gracia a la hora de coordinar ese trabajo, bien si es una antología de uno mismo que antologa o selecciona, o bien si son antologías como yo he hecho o he participado, donde lo interesante es que tengan un hilo. Entonces, para que tengan algo en común y realmente no esté muy deslavazado lo uno de lo otro. Esa es la gracia. ¿Qué significó para ti el hechizo de la mujer dragón? Pues significó mucho, tanto en su parte fabril, mientras lo estaba escribiendo, como una vez que ya pasa a la fase, ya casi se medio emancipan nuestras obras y ya pasan a la fase en la cual tiene que llegar a los lectores. Mientras lo estaba escribiendo, claro, son relatos que yo los seleccioné y quería que fueran representativos, porque lógicamente una vez que
que un autor ya deja al público la obra, eso ya queda ahí, ¿no? ¿Fueron de diferente época, de un solo periodo? ¿Cómo? Sí, fueron de diferente época. Los hay, creo que con una diferencia de 4 años, más o menos, entre los unos y los otros, aunque revisados todos para que tuvieran su nexo de unión y fueran de intriga y de miedo. Y ya digo, también significó mucho lo que es en la parte cuando ya salieron, porque era mi primera obra en solitario, dado que venía de escribir una obra antológica con 5 compañeros más, y entonces lo que hice fue pues mucha labor de ir a presentaciones, a ferias, mucho de contactar con el lector, a ver si le había gustado, si no. Luego vinieron Exquisita Tortura y Caleidoscopio, que a propósito están disponibles en formato ebook de Amazon Kindle. ¿Qué diferencia hay de estas frente a tu primera obra? El hechizo de la mujer dragón son relatos, vamos a llamar relatos largos. En cambio las 2 obras que has comentado, que fueron posteriores, como Exquisita Tortura, que fue inmediatamente posterior, y el último, que es en el año pasado, en 2013, que fue Caleidoscopio, son más relatos, microrelatos, relatos o bien cortos o bien microrelatos. En ese sentido, lo que comentamos antes de los microrelatos, ya son piezas en las cuales la arquitectura y la composición tienen que mirarse mucho para que en tan corto espacio de espacio, valga la redundancia, narrativo, pues consiga ver una historia y que además atrape al lector. Esa es la complejidad, y ya digo, ambas obras participan de eso. ¿Eres muy exigente con tu trabajo, perfeccionista? Me gusta serlo, y si son obras como son microrelatos de hasta 400 palabras, si son los hiperbreves, que son apenas unas frases, pues todavía es que lo tienen que ser. No es que yo quiera que lo sean, o que yo realmente pueda decir sí que lo soy con mi obra. ¿Y siempre te quedas satisfecho con el resultado? No siempre. Ya decía Borges que él terminaba por publicar una obra para no tener que seguir revisando. Entonces yo una vez que ya digo, bueno, ya toca, dejo pasar un tiempo, pero luego lo miro y digo, mira, podía haber puesto esta coma, podía haber puesto este punto, esta palabra. Sí, yo creo que sí, eso no nos lo quitamos, eso. Por otro lado, eres colaborador de varios medios de comunicación. ¿Qué es lo que exactamente haces en ellos? Bueno, fundamentalmente, o bien reseño libros, o bien entrevisto a escritores, ya porque sean novedades, o bien pues porque me pongo en contacto con ellos, o ellos conmigo, y lo que hago pues es un poco difundir en la parte de estos medios, la parte cultural, la parte de libros, pues las obras para que las conozca el público. ¿Qué medios son? Bueno, pues empecé en una revista que se llamaba Silenci, luego se llamó Clic Entrada, y actualmente estoy colaborando en Los Ojos de Hipatia, La Gonzo Magazine y AU Agenda Urbana, aparte del blog que mantengo, pero bueno, hablando de los medios, son esos 3 medios. Haces reseñas y entrevistas, no has entrado, no has incursionado en la crítica. No. ¿Por qué? Bueno, en principio creo que no. ¿No quieres meterte en problemas con nadie? No, y que no creo que no sé si tengo todavía esa formación, ese bagaje cultural y demás. Otra de tus facetas es la enseñanza. Impartes talleres de cultura creativa. ¿Quién te lo propuso o cuándo te animas a hacerlo? Pues fue un poco por casualidad. Sí que en medio me lo propuso una persona, un amigo, en un municipio cercano a Valencia llamado Tueja, para una feria del libro que se iba a hacer allí, y entonces me dijo, hombre, como a ti te gustan los microrelatos y demás, ¿por qué no haces un pequeño taller de microrelato? Al principio yo no confiaba mucho, ¿no? Porque no sabía esta parte docente, ¿no? Qué tal saldría, pero bueno, arriesgué, no sé si como buen Aries, me arriesgué, y a partir de ahí me gustó esto de dar talleres, y bueno, ya... ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? Pues... debería de saberlo porque hace poco estuve controlando, pero tienen que ir cerca de, pues no sé si cerca de 50. Una cosa. ¿Todos son presenciales o piensas hacer online? Hace unos meses, en noviembre, digamos que programé una serie de talleres online y empecé a dar talleres online. Lo que pasa es que también son muy exigentes en la medida, para mí como docente, a la hora de establecer lo que es la parte teórica, lo que es la parte práctica. Evidentemente, como estaba yo solo en este proyecto tan ambicioso por mi parte,
pues yo digamos que lo he ralentizado, ese proyecto, pero también online. Nos cuentan que eres un profesor muy ameno, divertido, que la gente sale contenta. Háblanos de tu metodología. Bueno, si eso es lo que dicen, creo que en próximos programas deberé sentarlos aquí y preguntarles. No, intento que la gente, además de aprender, pues se lo pase bien, le pongo ejemplos que puedan, pues eso, entretenerles, porque yo creo que tampoco hay que ser demasiado academicista. Y bueno, no sé, que ellos hablen. Ya digo, yo lo que trato es eso, de que aprendan y que además si pueden divertirse, se divierten. Por estos días la gente está comentando sobre un taller que estás próximo a iniciar, me parece. Entiendo que es sobre marketing literario, que creo que eso nos viene muy bien a todos los que escribimos, ¿no? Nos viene como anillo al dedo. Sí, empieza la semana que viene. Es un taller que he programado para que tenga 3 sesiones los lunes. Y bueno, lógicamente, sí, es cierto que hay mucho escritor, habemos muchos escritores que una vez que ya tenemos el manuscrito y demás, luego queremos que la gente lo lea. Más allá de los amigos y la familia, que evidentemente para eso uno no publicaría un libro y sería una editorial, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el mercado editorial está tal como está, es un mercado que tiene tanta competitividad, que claro, hay la posibilidad de que si uno no conoce un poco la realidad del mercado, pues puede tropezar con algunas empresas, algunas editoriales, o no solamente editoriales, y llevarse algún desengaño después, porque a lo mejor cree que bueno, pues eso, que es escribir un libro, que es enviarlo a tal sitio, o dejarlo en tal sitio, imprimirlo y dárselo a ciertas personas, y bueno, y ya está, y a vivir de los réditos de esa primera novela o de ese primer libro, y no es así, hay muchos obstáculos, o puede haber muchos obstáculos ahí. ¿Nos puedes adelantar algunos tips a los principales? ¿Algunos consejos te refieres? Sí, consejos, sí. Bueno, pues sobre todo comparar mucho, no hacerse demasiadas ilusiones, porque evidentemente las editoriales son empresas, evidentemente buscan el beneficio. Que a una editorial, un libro, si está bien escrito, es decir, es un buen libro, que tiene una buena historia, esa novela, o un libro de relatos, tanto si es muy bueno como si es regularmente bueno, lógicamente tiene que invertir un dinero para promocionarlo y para decirle a la gente tan bueno es este libro. Con lo cual, a lo mejor el 50%, y espero no herir la sensibilidad de nadie, el 50% del éxito de un libro no es tanto lo bueno que sea un libro, sino el peso que se le dé a la hora de hacerlo llegar a las personas, a los lectores. Porque cuando le llegan a los lectores, cuando muchos lectores compran ese libro, adquieren ese libro, no saben lo bueno que es, lo compran un poco casi a ciegas, no tanto, porque evidentemente hay mecanismos para que el lector no lo compre absolutamente a ciegas, pero realmente cuando lo compra no sabe si es tan buena novela, por lo menos para él. Muchas gracias por tu visita, Ginés Vera, nos ha encantado conversar contigo y espero tenerte en una próxima oportunidad. Igualmente, muchísimas gracias por tu programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero les haya gustado el programa. Soy Elga Reategui y en la cámara estuvo Maribel Castañer. Hasta pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas.